órganos del sistema inmune, primarios y secundarios, describir la estructura de los órganos del sistema inmune y explicar la función de los órganos en la respuesta inmune. ¿Me escuchan? Para que las interacciones celulares necesarias Sí, profe, para se escucha. las células del sistema inmune se organizan en órganos y en tejidos especializados. Profe, se paró el video. La costumbre. El video se paró, no se escucha bien. Ni siquiera está reproduciendo. Sí, yo también creo. Se le salió. A mimir. Son también la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso, el sistema Sí, inmunitario, profe. el tejido linfoide asociado a mucosas. A eso se le llama también órganos linfoides periféricos. En los órganos linfoides primarios se lleva a cabo la linfopoiesis, o sea, la diferenciación de la célula madre pluripotencial, la proliferación celular y la maduración. Es en el órgano primario en donde se adquieren los receptores específicos para un antígeno y se seleccionan las células por tolerancia. Y en los órganos secundarios se lleva a cabo la respuesta humoral y celular, así como la formación de células efectoras y de memoria. Vamos a iniciar revisando a los órganos primarios. La médula ósea es el lugar de formación de las células del sistema inmune. La hematopoiesis ocurre principalmente en el esternón, las vértebras, la pelvis y las costillas. En la médula ósea encontramos a la célula madre hematopoiética que se identifica por expresar CD34 en su superficie. En la médula ósea se originan y maduran los linfocitos B y son seleccionados por tolerancia e inician su maduración también los linfocitos T. Las células salen de la médula atravesando un sistema sinusoidal que lo lleva a la circulación vascular. El timo es un órgano primario fundamental para la inmunidad adaptativa, porque aquí maduran los linfocitos T. Se encuentra localizado en el mediastino anterior e inicia su desarrollo a partir de la sexta semana del periodo embrionario. Aquí en el timo, los linfocitos T generan los receptores para reconocer antígenos, se eliminan las clonas autorreactivas y los linfocitos adquieren su compromiso funcional. Algunas células serán células citotóxicas, otras cooperadoras y otros linfocitos T reguladores. El timo es un órgano bilobulado formado por lóbulos y lobulillos, todos separados por tabiques de tejido conectivo. En el timo podemos diferenciar dos áreas: el área cortical o corteza, en donde se encuentran los timocitos en proceso de maduración, y en la médula, en donde encontramos a las células que ya completaron su maduración. Además, en la médula encontramos macrófagos y células dendríticas. El timo alcanza un crecimiento máximo durante la infancia e involuciona a partir de la pubertad, dejando un remanente cortical que permanece activo durante toda la vida. Las células que encontramos en el timo son los timocitos, que son linfocitos T en proceso de maduración; las células epiteliales, que se encuentran por todo el timo, o nodrizas, que se les llama también, que proporcionan factores de crecimiento como timosina y timopoietina. Expresan proteínas para la maduración del linfocito. Las células dendríticas del timo se especializan en presentar antígenos propios al timocito, y los macrófagos se encargan de destruir los restos celulares que ya no son funcionales. El proceso de maduración del timocito ocurre en dirección córtico-medular. Durante el tránsito por el timo, los linfocitos se editan al receptor que reconocerá el antígeno y son eliminados los que reconocen antígenos propios, de tal manera que apenas sobrevive el 2% de la población. El proceso de maduración del linfocito ocurre de la siguiente forma: los timocitos son expuestos a productos del MHC de la célula nodriza y sobreviven únicamente los que tienen una afinidad moderada por esta molécula. Los que no reconocen al MHC o lo reconocen con mucha afinidad son borrados por apoptosis. Posteriormente, los timocitos son expuestos a antígenos propios expresados por la célula dendrítica.
Si el reconocimiento es de alta afinidad, la célula muere por apoptosis. Si no hay reconocimiento, la célula sobrevive y sale a la circulación como un linfocito T maduro. Los órganos linfoides secundarios se encuentran formados por las células que emigran de los órganos primarios y los encontramos como encapsulados en el caso del ganglio linfático y el vaso, y no encapsulado, que es principalmente el tejido linfoide asociado a mucosas. Estos órganos del sistema inmune sirven para que la célula se encuentre el antígeno y genere una respuesta humoral o celular. El MALT protege el ingreso de microorganismos a través de las mucosas y es un sistema productor de IgA secretora. El vaso se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Es un órgano hematopoyético durante la vida fetal. Además es un reservorio de sangre y aquí se destruyen los eritrocitos envejecidos. Participa en la respuesta inmune adaptativa frente a antígenos sanguíneos. Las personas que carecen de vaso tienen mayor riesgo de infecciones por encapsulados como neumococos o meningococos. El vaso está cubierto por una cápsula de tejido conectivo y en el parénquima podemos encontrar acúmulos linfoides o pulpa blanca, sumergidos en un tejido esponjoso formado principalmente por vasos sinusoidales denominado pulpa roja. La pulpa roja, además de ser un reservorio celular, está constituida por senos vasculares en donde se atrapa y destruye a los eritrocitos envejecidos y también a las plaquetas. La pulpa blanca está constituida por tejido linfoide periarteriolar y la función es filtrar y limpiar sangre. El tejido linfoide de la pulpa blanca se encuentra formado por linfocitos T alrededor de una arteriola central. También por acúmulos o folículos de linfocitos B que pueden ser primarios si están formados por células vírgenes que nunca han sido estimuladas por antígenos, o secundarios si están formando centros germinales de linfocitos proliferativos. Además tiene una zona marginal que está formada por vasos especializados y linfocitos que limitan la pulpa blanca de la pulpa roja. En esta región se encuentran linfocitos B de la respuesta innata que producen inmunoglobulinas naturales, o sea, independientes de T. Los acúmulos linfoides encapsulados o ganglios linfáticos se encuentran en las ramificaciones de los vasos linfáticos, en lugares estratégicos como el cuello, las axilas, la región inguinal, entre otros. Y la función del sistema linfático en la respuesta inmune es dirigir los antígenos desde la puerta de entrada hasta el ganglio. Los podemos encontrar como nódulos superficiales o nódulos viscerales. Los ganglios linfáticos filtran antígenos de los tejidos y son órganos productores de citoquinas e inmunoglobulinas. En el ganglio linfático se generan las células de memoria. Cada ganglio mide de 1 a 10 milímetros y está cubierto por una cápsula y también trabéculas de tejido conectivo. Al ganglio llegan vasos linfáticos y también vasos sanguíneos. La linfa llega al ganglio por el vaso linfático aferente. Las células dendríticas que viajan en la linfa y que vienen de los tejidos presentan antígenos a los linfocitos T y dan inicio a la respuesta adaptativa. La sangre llega al ganglio a través de una arteria que ingresa por el ilio y que se ramifica en capilares a nivel cortical saliendo por una vena. Cada ganglio se organiza en corteza, paracorteza y médula. Cada una de estas regiones tiene una distribución particular de linfocitos. En la corteza encontramos folículos de linfocitos B, algunos primarios si no han sido activados por el antígeno, y también folículos secundarios que contienen estas zonas más claras denominadas centros germinales. Los folículos secundarios se forman cuando son activados por antígenos. En el centro germinal de folículos secundarios también encontramos linfocitos B que proliferan en respuesta a antígenos, linfocitos T cooperadores, algunos macrófagos y también células dendríticas presentadoras de antígenos. La paracorteza del ganglio es rica en linfocitos T, estimulados por antígenos que les son presentados por células interdigitantes. Y en la médula del ganglio encontramos senos linfáticos, fagocitos y células linfoides. La piel también es un órgano linfoide, es el órgano más grande del cuerpo y es una barrera física entre el ambiente y el medio interno, y constituye una parte activa del sistema inmune porque genera reacciones inflamatorias e inmunológicas locales. Los principales componentes del sistema inmune de la epidermis son los queratinocitos, las células de Langerhans y los linfocitos intraepidérmicos. Y los que constituyen la dermis son los linfocitos T, las células dendríticas y los macrófagos. Las superficies mucosas están colonizadas por linfocitos y células presentadoras que responden a antígenos ingeridos o inhalados. Este es el MALT. Estas células constituyen una barrera que evita el ingreso de microorganismos.
El tejido linfoide de la mucosa está organizado en el epitelio como linfocitos intraepiteliales, en la lámina propia muchos linfocitos T cooperadores y formando cúmulos linfoides como las placas de Peyer. Al igual que los ganglios, los acúmulos linfoides de la placa de Peyer forman folículos de linfocitos B con centros germinales asociados a linfocitos T. Las células M del epitelio participan en la respuesta inmune de las mucosas. Son células especializadas que carecen de microvellosidades y que por pinocitosis trasladan macromoléculas desde la luz intestinal hacia el tejido linfoide subepitel. Los linfocitos se mueven constantemente por el torrente sanguíneo, por los vasos linfáticos y por los tejidos linfoides secundarios. Este tráfico de linfocitos permite la búsqueda de antígenos extraños y en el caso de los linfocitos T, las células salen de la sangre e ingresan al ganglio, en donde las células dendríticas lo activan. Una vez son activados los linfocitos T, salen por el vaso linfático eferente que lo vierte al ducto torácico y de ahí a la vena cava para retomar la circulación sanguínea. El alojamiento de los linfocitos en los ganglios y tejidos linfáticos ocurre a través de vénulas poscapilares especializadas con centros germinales hacia el tejido linfoide. Las células salen de la sangre. Este tráfico de linfocitos sanguíneo trasladan macromoléculas desde la luz intestinal hacia el tejido linfoide subepitelial. Los linfocitos se mueven constantemente por el torrente sanguíneo, por los vasos linfáticos y por los tejidos linfoides secundarios. Este tráfico de linfocitos permite la búsqueda de antígenos extraños y en el caso de los linfocitos T, las células salen de la sangre e ingresan al ganglio, en donde las células dendríticas lo activan. Una vez son activados los linfocitos T, salen por el vaso linfático eferente que lo vierte al ducto torácico y de ahí a la vena cava para retomar la circulación sanguínea. El alojamiento de los linfocitos en los ganglios y tejidos linfáticos ocurre a través de vénulas poscapilares especializadas o vénulas de endotelio alto que dirigen junto con moléculas de adhesión y citoquinas el tráfico celular. Los linfocitos T vírgenes se alojan en el ganglio dirigidos por quimioquinas y al unirse a moléculas de adhesión que se expresan únicamente en estas vénulas especializadas. Los linfocitos T activados son dirigidos al tejido inflamado por moléculas de adhesión y quimioquinas que se expresan en este mismo tejido. Actualmente sabemos que estas formas de alojamiento celular garantizan al sistema inmune que las células van a llegar exclusivamente al lugar de infección, evitando que se desvíen a otros territorios en donde no tendrían ninguna utilidad. Entonces, en la cápsula de hoy revisamos que la organización de los órganos del sistema inmune tiene gran importancia para la generación de una respuesta inmune óptima, que los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea y los secundarios son el vaso, los ganglios linfáticos, el MALT y que también hay tejido linfoide en la piel. Los linfocitos T y B se originan en órganos linfoides primarios, en donde maduran adquiriendo receptores específicos para un antígeno antes de encontrarse con el antígeno. En los órganos linfoides secundarios, los linfocitos se enfrentan al antígeno, proliferan y generan una respuesta específica al antígeno. El tráfico de linfocitos es el movimiento continuo de linfocitos por la sangre y por la linfa, con el objeto de encontrar antígenos extraños y es fundamental para la respuesta inmune localizada. Bueno, yo creo que con ese video aclaran mucho el panorama que hay sobre los órganos linfoideos y cómo el linfocito está activado y cómo la respuesta inmune innata se comunica a través de quimioquinas y células presentadoras de antígeno para activar la respuesta inmune adquirida. Hola, profe, buenos días, soy Elsa. Es que estaba sin energía y hasta yo les escribí por el chat cuando me logré conectar, que ya estaban en el video. Ah, bueno. Elsa Aguirre soy yo, que estaba sin energía y ni por el celular ni por el computador me podía comunicar. ¿Cuál es tu nombre? Elsa Aguirre. Listo, me extrañó que no estuviera. Sí, señora, es que estaba aquí como con la lluvia, se cayó de aquí la energía, no había energía. Y ahí sí, gracias. Ya le quité. Gracias. Por aquí que quiero que vean en un momento.
Se me perdió, ¿será que permanezco yo miro? Es el que acaban de ver, ¿no? Es el que acabaron de ver ustedes. Sí, profe, se fue. Sí, hay otro. Más corto, pero... El link de estos videos usted no los sube a la plataforma, ¿verdad? El timo con apariencia blanda y de superficie lobulada y de estructura aplanada es uno de los controles centrales del sistema inmunitario del organismo, por lo cual su principal función radica en el sistema inmunológico. Esta glándula produce las principales células de nuestro sistema inmunológico, los linfocitos T. Estos linfocitos se forman en la corteza del timo bajo la influencia de las hormonas producidas por las células reticulares. Los linfocitos tienen un proceso de aprendizaje para lo cual pueden reconocer las células del organismo, ya que este, si no lo reconoce, puede atacar órganos vitales del organismo. El timo es la única glándula que en la pubertad, cuando está en su desarrollo maduro, se atrofia y se va perdiendo poco a poco. Creí que era... No, es que... Creí que era el video más largo. De este lado. Principalmente en la médula vamos a encontrar estos corpúsculos que se ven aquí, que son llamados corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall. Son estructuras acidófilas que son características del timo. El timo no posee senos linfáticos ni posee nódulos, por lo que la unidad estructural de este es el lobulillo tímico, que, como hemos dicho, son cada una de estas estructuras separadas por delgados tabiques. Esta es su corteza y esta es su médula. El tejido conectivo reticular del timo también difiere en algunos aspectos del de los demás órganos linfáticos. Las células reticulares que sostienen el parénquima se originan del endodermo y no del mesodermo. Estas presentan características epiteliales, por lo que son llamadas células reticulares epiteliales. Estas no son fagocitarias y no están en relación con fibras reticulares. En este corte tenemos una vista panorámica del timo. Esta es su cápsula y de ella se desprenden las trabéculas o tabiques de tejido conectivo, las cuales se ramifican y van a separar cada lóbulo en miles de lobulillos. Cada sección de esta es un lobulillo y podemos ver su zona periférica más oscura, que es la corteza, y su zona central más pálida, que es la médula. Por aquí podemos apreciar que la médula es común para varios lobulillos. En este corte más ampliado podemos también ver las trabéculas y vemos la formación de los lobulillos. Aquí tenemos la corteza de uno, la corteza de otro, la médula de uno, la médula de otro, y aquí se puede ver una médula común para varios lobulillos. En estos casos en que la médula no se ve que es común para varios lobulillos es porque el corte no incluye el plano en que se puede visualizar. Aquí también podemos ver vasos sanguíneos que corren a través de las trabéculas. Estos se ramifican y forman plexos dentro del timo. Aquí podemos visualizar también los corpúsculos tímicos, que también son llamados corpúsculos de Hassall. Como hemos dicho, estos se encuentran generalmente en la médula de los lobulillos. En este corte más ampliado podemos visualizar la cápsula del timo, la trabécula y la porción de dos lobulillos. Aquí tenemos la médula de ambos lobulillos.
y estos son los corpúsculos de Hassall. La corteza de los lobulillos es más oscura que la médula debido a la gran abundancia de linfocitos T, también llamados linfocitos tímicos. Estas células vienen desde la médula ósea a través del flujo sanguíneo y entran al lobulillo tímico en la zona de unión entre la corteza y la médula. Cuando estos entran, migran hacia la parte periférica del lobulillo donde proliferan, maduran y reciben instrucciones para convertirse en células inmunológicamente competentes. Además de los linfocitos, en la corteza encontramos macrófagos y células reticulares epiteliales. La médula es más clara debido a que el número de linfocitos es mucho menor y abundan las células reticulares epiteliales. En este corte vemos la transición entre la corteza y la médula. En la corteza abundan estos núcleos hipercromáticos o densos de los linfocitos y aquí en la médula son mucho más escasos. Y los que más abundan son los núcleos pálidos o vesiculares de las células reticulares. En este otro corte podemos visualizar mejor los núcleos oscuros de los linfocitos y los núcleos pálidos o vesiculares de las células reticulares. Estos son los corpúsculos de Hassall. Las células reticulares epiteliales son células estrelladas y poseen un núcleo ovoide o vesicular de coloración pálida con un nucleolo bien marcado. Estas células forman una red interconectada por aposición de sus prolongaciones. Las prolongaciones citoplasmáticas de cada una de ellas se une con las prolongaciones de sus células vecinas a través de desmosomas típicos que tienen tonofibrillas relacionados con ellos. La disposición de la red varía en la localización. En la corteza es abierta y tiene grandes intersticios y en la médula forma un sistema de láminas incompletas que se anastomosan entre sí. Las células reticuloepiteliales del timo son de 6 tipos. Las 3 primeras las encontramos en la corteza de los lobulillos tímicos y las 3 últimas las encontramos en la médula. En la corteza encontramos las células reticuloepiteliales tipo 1, 2 y 3. Y en la médula encontramos la tipo 4, 5 y 6. Las tipo 1 separan a la corteza del tejido conectivo de la cápsula y las trabéculas y rodean los elementos vasculares que penetran a la corteza. Estas células forman uniones ocluyentes entre sí, por lo que aíslan por completo la zona tímica del resto del cuerpo. Las células reticulares epiteliales tipo 1 forman parte de la barrera sangre-timo o hematotímica, ya que envuelven por completo los capilares que se encuentran en la corteza, que son de tipo continuo. Estos capilares poseen una lámina basal gruesa y por fuera de esta está el revestimiento de las células reticulares epiteliales tipo 1. Es decir, que la barrera hematotímica o timosangre está formada por los capilares continuos, la lámina basal gruesa y las células reticulares epiteliales tipo 1. Las células reticulares epiteliales tipo 2 se encuentran en la zona media de la corteza. Estas poseen proyecciones largas, anchas y a manera de vaina, que forman uniones desmosómicas entre sí. Estas proyecciones forman un retículo que divide a la corteza en compartimientos pequeños llenos de linfocitos. Las células reticulares epiteliales tipo 3 se encuentran en la zona más profunda de la corteza, en la unión córtico-medular. Estas participan en la formación de las uniones ocluyentes entre sí y lo hagan a partir de antígenos extraños. Las células reticuloepiteliales tipo 2 y 3 presentan autoantígenos y moléculas de histocompatibilidad propia del organismo a estos linfocitos T
90% de los linfocitos T son destruidos en la corteza y son fagocitados por los macrófagos residentes en ella. Las células T sobrevivientes pasan a la médula como células inmunocompetentes pero ingenuas, es decir, que no han entrado en contacto con antígenos extraños para ellas. A partir de aquí se distribuyen por el sistema vascular al resto del organismo. Como la corteza del timo es el lugar donde se producen los linfocitos T, se le llama centro linfático primario. Los órganos y tejidos linfáticos que contienen linfocitos T son llamados centros linfáticos secundarios. Estos órganos son principalmente los ganglios linfáticos y el vaso, donde se establecen en las llamadas zonas timodependientes. Estas zonas son la paracorteza en el ganglio linfático, las vainas perivasculares en la pulpa blanca del vaso y el tejido linfático de las placas de Peyer en el intestino delgado. En todos los demás órganos linfáticos se producen anticuerpos, pero en el timo no se produce anticuerpo ya que no hay linfocitos B, solamente hay linfocitos T. Las células reticulares epiteliales que encontramos en la médula son las tipo 4, 5 y 6. Las tipo 4 se encuentran en la zona de unión entre la corteza y la médula, por lo que se encuentran en estrecha relación con las células reticulares epiteliales tipo 3 de la corteza. Estas dos forman la unión córtico-medular. Las tipo 5 forman un retículo en la médula, es decir, una red que sirve de sostén a las células linfáticas. El número de células que lo forman aumenta con la edad del individuo. Este presenta signos de hialinización y puede llegar a calcificarse. Todavía se desconoce la función de estos corpúsculos, pero se ha sugerido que son el sitio donde mueren los linfocitos T en la médula. En este corte podemos ver mejor el corpúsculo de Hassall o corpúsculo tímico. Estas son las células que van entrando a formar parte de él y a medida que se van envolviendo y profundizando se van hialinizando, como podemos ver. Este corpúsculo se tiñe con los colorantes ácidos, por lo que es acidófilo, como podemos visualizar específicamente en su centro. Estas que vemos aquí son las células reticulares epiteliales con sus núcleos claros y vesiculares, y estos núcleos pequeños y bien oscuros son los núcleos de los linfocitos. Es importante aclarar que el timo no tiene vasos linfáticos aferentes, sino solamente vasos linfáticos eferentes. Estos cruzan principalmente por las trabéculas del tejido conectivo interlobulillar y van hacia los ganglios linfáticos mediastínicos anteriores. En este corte vemos un timo atrofiado, ya que el timo alcanza su máximo tamaño en la pubertad. Listo. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ganglios y nódulos linfáticos? Ganglio y nódulo linfático es que el nódulo es una parte del ganglio linfático. El nódulo el nódulo es donde empiezan a madurar los linfocitos. Está el nódulo linfático primario, el secundario, que es donde en el primario es donde están virgencitos, el secundario ya empieza a producirse el linfocito B, que va a producir por eso se llama germinativo, centro germinativo, porque empieza a producirse los anticuerpos. Entonces, el nódulo secundario es donde se produce, realmente está el linfocito ya prácticamente maduro. Dale, profe, gracias. Una pregunta también tengo yo.
si el timo se atrofia en la pubertad, ¿qué estructura sigue? O sea, ¿dónde van los linfocitos de maduración? O no sé, o su qué, o es reducida su funcionalidad en la Perdón, pubertad. es que no le escuché bien, que si en la pubertad se atrofia el timo, ¿qué? Que si el timo se atrofia en la pubertad, y el timo es el sitio donde van y maduran los linfocitos T, entonces que si está, ¿dónde van a madurar ellos? Lo que pasa es que también hay maduración a nivel del vaso, ¿no? Y también entonces, y lo que pasa es que cuando la célula presentadora de antígeno presenta el linfocito, ahí se activa. Entonces, no se atrofia totalmente, ahí tiene actividad, lo que pasa es que en la actividad primariamente, al principio es más que todo antes de la pubertad, donde se está madurando todo ese sistema linfoideo. Pero los linfocitos TCS inmunocompetentes también suceden a nivel del vaso, ¿no? Uh-huh. Y en las placas de Peyer. Ya. Ah, ok, sí. Muchas gracias. Bueno, recuerden que en el timo no hay linfocitos B, los linfocitos B prácticamente ellos maduran en el sistema, bueno, nódulos, hablábamos de los nódulos linfoideos que están en el sistema tipo MAL sobre todo, que están pues, a nivel de mucosas, donde se maduran los linfocitos B. Entonces vamos a continuar. Nosotros, perdón, íbamos en la clase pasada, alcanzamos a ver, ¿están viendo allí? No. No, profe, seguimos en la pantalla de YouTube. ¿Ahí se ven? Sí, señora. Ya vemos, vamos a ampliar. Aquí habíamos quedado, ¿verdad? No, la vez pasada no habíamos visto nada. ¿Escuchan todo ahí? Por favor, inactiven los micrófonos, que escucho voces. ¿Ya? Sí, profe, ahora sí podemos ver la presentación. Ya recuerden que los órganos primarios, pues el timo y médula ósea, eso es importante que lo entiendan, que es donde se desarrollan y maduran las células de la respuesta inmunológica. Y los secundarios, pues están todos los ganglios linfáticos, placas de Peyer, vaso, y también el sistema tipo MAL, que se considera en algunas bibliografías como órganos terciarios. Entonces, es importante que recuerden eso, ¿no? Así es, pega esto, hombre. Entonces, recordar esto que ya lo habíamos visto, que les lo acabo de decir, y recordar que pues el ganglio linfático es uno de los órganos capsulados. ¿Qué otro órgano es capsulado? ¿Se acuerda el video que acabamos de ver? ¿Cuáles son los órganos capsulados? ¿El vaso? El vaso y los ganglios linfáticos. Los demás no son capsulados. Entonces, pues, en los ganglios linfáticos, pues está en el sistema linfático, donde cuando ustedes pueden ver aquí el ganglio, que es un órgano capsulado, tiene un vaso linfático aferente, que es donde llega la carga, digamos, de los antígenos para que van a activar esos linfocitos. Y el eferente, que es de donde salen ya las células activadas, los linfocitos ya activados para empezar a iniciar la respuesta inmunológica. Entonces, aquí como pueden ver en el endotelio alto del vaso aferente llegan la información con las células presentadoras, llega el antígeno prácticamente, la señal, la alerta para que se empiece a activar la respuesta inmunológica y entonces los linfocitos empiezan a ser activados.
Y entonces ya luego dentro del ganglio, el linfocito pues recibe toda la información y empieza a sufrir su procedimiento de maduración. Sale la información por el ganglio eferente a través del conducto linfático derecho y la vena subclavia y la yugular interna se vierte la linfa hacia la sangre para que pues continúe con su proceso de reconocimiento antigénico, y esta viaja por la sangre y vuelve otra vez al sistema, se comunica con el conducto, se comunica con los vasos linfáticos, y allí es donde vuelve otra vez al ganglio linfático ya para continuar con su maduración. Entonces la linfa es un líquido claro que tiene pocas proteínas y muchos lípidos, y ahí es donde está, digamos, la carga antigénica para que los linfocitos sean activados y diferenciados, ¿no? Entonces en la corteza del ganglio linfático vamos a encontrar todo lo que es prácticamente el sistema linfático, donde hay unos nódulos linfáticos en la médula. Van a encontrar muchas células de tipo reticular, y es donde pues va a estar los linfocitos B, células dendríticas y macrófagos, donde sucede la presentación de antígenos y empiezan a hacer la maduración de los linfocitos. Tipo B, y ya en las partes más profundas de la médula aparecen los linfocitos T. Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí están los centros germinales. En los nódulos linfáticos, como les había dicho al principio, está el nódulo linfático primario y el secundario. El primario es donde están los linfocitos B maduros, y ya en el centro germinal, los nódulos linfáticos secundarios es donde el linfocito B ya se prepara para producir los anticuerpos y empieza a madurar. Por eso se llama germinativo, porque empiezan a germinar todas esas inmunoglobulinas que se van a producir. Entonces aquí pueden ver en el folículo primario, aquí está, y aquí está el folículo secundario, y es donde se producen, son los centros germinativos de los linfocitos B. Aquí está la corteza paracortical, que es donde más tiene bastante linfocitos T. Aquí está el centro germinal, que es donde están prácticamente los linfocitos B ya maduros. Y a través de las médulas, cuando ya llegan las células ya prácticamente maduras, para que salgan por el vaso deferente y continúen con su actividad de respuesta inmunológica. En el cordón medular va a encontrar usted linfocitos B, células dendríticas y macrófagos, y como les comentaba, el linfocito B ya sale del centro germinativo, prácticamente maduro. Las células dendríticas tienen una cantidad de antígenos para presentar, igual que los macrófagos, y los linfocitos que no, pues que salen con defectos, son fagocitados o mueren por apoptosis, y también por fagocitosis por estos fagos como son los macrófagos. Aquí nuevamente está el folículo secundario. Recuerden que es donde ya está el linfocito secundario, está maduro. La corteza, que tiene más carga de linfocitos B. Entonces aquí está, miren, perdón, se me está saltando. Aquí está el ganglio linfático aferente, llega el antígeno en la célula dendrítica. Esta es una célula dendrítica folicular, que es la que procesa ese antígeno que se va a presentar a los linfocitos. Entonces es presentada, esta célula presentadora de antígeno presenta el linfocito y activa esos linfocitos T. Aquí están los linfocitos B inmaduros, que van a recibir esa información, ese antígeno, y, perdón, va a recibir el linfocito T, perdón, la célula dendrítica va a presentar el antígeno de acuerdo a si está el linfocito TCD4 o TCD8, va a presentar el antígeno, y allí madura ese linfocito para que empiece a producir de acuerdo a su molécula, de acuerdo a la MHC respectiva,
activa los linfocitos para que ellos sucedan su maduración respectiva. Entonces aquí en el folículo primario, el linfocito B va a recibir el estímulo antigénico para que se produzca allí su maduración y madura al linfocito productor de inmunoglobulinas. ¿Qué más les voy a explicar aquí? En la médula van a pasar todos los linfocitos ya maduros que van a salir por el vaso eferente para continuar con la respuesta inmune. Este proceso se demora más o menos entre 16 a 20 horas desde que recibe la estimulación antigénica. Son activadas las células presentadoras de antígeno, activan estos linfocitos para que maduren y se salgan por el conducto eferente. Profe, qué pena. ¿Sí? No me quedaba claro dónde maduraban los linfocitos B, en el secundario, en los centros germinales, por eso llaman centros germinales. Okay, son centros germinativos donde está el linfocito ya madurando, pasando a ser un linfocito ya activado con su función de producir anticuerpos. Entonces, si pasamos a los sistemas ya que le mostraba terciarios, el sistema también tipo MAL, este sistema tipo MAL se da en el tejido linfático difuso. Entonces tiene ese tejido linfático difuso que está en los tractos de la vía digestiva, respiratoria, urinaria. Entonces, siempre el sistema tipo MAL, que es el tejido linfático asociado a mucosas, piensen en las mucosas que están en los tractos, en el digestivo, en el respiratorio, en el urinario. Allí es donde está este tejido linfático difuso en la lámina propia. Allí es donde esa túnica mucosa, en la parte de la lámina propia de la túnica mucosa, donde sucede la respuesta inmune. Entonces empieza a madurar todos esos linfocitos para producir toda la respuesta inmune. Aquí está el tejido linfático. Si vamos a la parte nodular, a los tejidos linfáticos nodular, hay un ejemplo, son las amígdalas. Aparecen ya en la submucosa. No aparece acá en la mucosa como en el tejido linfático difuso, sino ya en la submucosa. Y ahí aparecen los nódulos primarios y secundarios, que es donde el linfocito termina en su maduración. El linfocito B, el linfocito T y células dendríticas están sobre todo en la parte nodular primaria, están inactivos, y a medida que van siendo activados, ellos van migrando hacia al nódulo secundario, que allí es donde aparecen los centros germinativos, donde ya prácticamente el linfocito queda listo para continuar con la respuesta inmune. Un ejemplo aquí también, aparte de las amígdalas, les comentaba, están las placas de Peyer, que es un cúmulo de ganglios linfáticos que están en el ilion, en el intestino delgado. Y ese es un ejemplo de tejido linfático nodular donde se produce una abundante respuesta inmune secundaria. Aquí está una amígdala, entonces hay nódulos linfáticos, como les comentaba, y hay bastante representación de células que están inmaduras, que van a madurar en el centro germinativo. Entonces, en el video veían cómo estas criptas son las que van permitiendo la entrada de todas estas, la activación del linfocito, de los antígenos para que se activen estos linfocitos y terminen su maduración. Entonces, aquí, como les comentaba, está una molécula, un antígeno, que es presentado por una APC, una célula presentadora de antígeno. Entonces, entra por el conducto aquí aferente, y aquí en el conducto aferente empieza a ser reconocido a nivel en los senos medulares. Bien, primero pasa por los senos trabeculares, y entonces empiezan a mostrarse estos antígenos para los linfocitos a través de las células dendríticas, los muestran a estos linfocitos, y estos linfocitos empiezan a madurar y terminan su maduración, para luego, cuando ya terminen su maduración, salgan por el conducto diferente y continúen
con la respuesta inmune. Entonces miren cómo llegan aquí primero en los senos trabeculares y en los senos subcapsulares y son activados y luego ya salen y activan la respuesta inmunológica. Entonces, cuando ya ellos ya son activados, primero están virgencitos, están naíz, ellos son activados, maduran y se clonan. Entonces ya cuando están maduros empieza a ver la expansión clonal de todos esos linfocitos para enfilarse y combatir la infección que haya. Entonces el ganglio linfático generalmente tiene unas medidas de 2 centímetros. Cuando ya están mayores de 2 centímetros se ya considera una linfadenopatía o una anomagalia por la respuesta inmunoinfecciosa, ¿no? O por algún proceso neoplásico. Entonces, siempre cuando dice, ay, tiene ganglios, es porque esos ganglios están aumentados todo el peso y es porque hay mucha actividad a nivel allí inmunológico. Si nos vamos partimos, pues ustedes vieron en el video cómo este órgano primario es importantísimo para, pues, es el centro de, digamos, la escuela de los linfocitos T, donde, pues, a partir es un órgano bilobulado y tiene una cantidad de lobulillos, que de ahí es donde están la cantidad de células reticulares que permiten, además hay células dendríticas, hay macrófagos. Entonces estas células reticulares que no son fagocíticas, sino que tienen una función de preparar a ese linfocito, son las que permiten que el linfocito T empiece pues prácticamente a su proceso de maduración. Entonces, aquí les muestro aquí la cantidad de células que están dentro del timo. Hay macrófagos, hay células dendríticas, está la célula epitelial nodular, está el timocito, que es el linfocito T inmaduro, que va listo para madurar, y también están los cúpulos de Hassan, que como presentan el video, no hay una función clara de este corpúsculo, y pues en realidad se considera el timo como una escuela, prácticamente el linfocito, para prepararlo para que este linfocito sea el inductor de la respuesta inmune adaptativa. Pesa aproximadamente 20-50 gramos y como en el video comentaba, durante la pubertad empieza a atrofiarse, pero sigue con su actividad, sino que la actividad máxima la tiene durante la infancia, ¿no? Ya en la edad adulta se atrofia y es más lenta la actividad inmunológica, ¿no? Están los lóbulos. Y pues las funciones, es el órgano linfoide esencial para el desarrollo de los linfocitos T. Es el órgano donde se produce la linfopoiesis, controla la función inmunológica de otros órganos linfoideos, como los ganglios, el vaso y los nódulos, y actúa como un antagonista de la función gonadal durante el desarrollo embrional, y juega un importante papel en el recién nacido, porque es la corteza y todas las clavículas corticales, están las células dendríticas, está el timocito, células epiteliales medulares, totalmente actividad mitótica y que están siempre en la médula, no se sabe bien en sí cuál es su función, pero se le atribuye que tiene
posiblemente es controversial, que es donde los linfocitos que no sirven son eliminados. Entonces aquí está el linfocito T precursor, que es donde tienes todos sus genes ahí organizándolo, listo, está una célula totalmente activa, mitótica, para empezar a madurar como linfocito T. Entonces, cuando el antígeno es presentado hasta el linfocito T inmaduro, linfocito naïf o virgen, se le presenta sus antígenos, tiene esos linfocitos, se presentan sus antígenos propios, los linfocitos que logran sobrevivir, que tienen tolerancia a esos antígenos propios, son los que van a ser los linfocitos listos para poder recibir el antígeno extraño. Los que no logran eso, que son los muy autorreactivos, se eliminan y son eliminados por los macrófagos por apoptosis. Entonces, de todos los linfocitos precursores que venían del 100%, solamente el 5% pasan a ser unos linfocitos inmunocompetentes, porque ya ellos sobreviven y toleran esos antígenos. Mejor dicho, la presentación de esos antígenos propios es como la escuela para ellos irlos entrenando para que aprendan a reconocer los antígenos y puedan producir aceptar ese linfocito, perdón, ese antígeno extraño. Entonces, los que logran pasar la escuela de esa tolerancia, de esas moléculas presentadas por la célula presentadora de antígeno, de esos MHC, pasan a ser células inmunocompetentes y quedan listos para reconocer el antígeno extraño. Entonces, los que lo pasan y toleran esos 5% que toleran esos antígenos propios, pasan a ser linfocitos T maduros cuando ya reciben el antígeno extraño. Entonces ya ellos se maduran, es el linfocito inmunocompetente y es activado por el antígeno extraño. Ya cuando se activa, por aquí está la célula dendrítica presentando el antígeno, aquí la célula es activada por el antígeno que presenta célula dendrítica. Pero no. Profe, se fue el audio, o ustedes escuchan. No, tampoco No, escucho. Isa, no. Ella alcanzó a decir que perdón un momento y seguramente alguna situación particular. Hola, es que se me aflojó aquí un cable. Entonces, como les comentaba, el linfocito, ¿qué pasa ya a ser totalmente... ¿Cómo? Hola. Entonces, el linfocito que logra tolerar esos antígenos propios pasa a ser un linfocito activo inmunocompetente, que va a ser el linfocito que está preparado para recibir su antígeno extraño. Entonces, ya cuando reciba el antígeno extraño se activa, porque el antígeno extraño es presentado por esta célula dendrítica, que es una célula estrellada. Entonces, ya el linfocito activado prolifera y empieza ya pues al proceso de eliminación de la infección. Entonces aquí está el linfocito T activado, que activa también a los macrófagos y empieza todo el proceso inmunológico. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Bueno, entonces la médula ósea manda ese linfocito T que llega al timo. Llega al timo el linfocito T naïf, el linfocito T para madurar. Entonces, ese linfocito T recibe la señal de Notch y solo el 5% se vuelve inmunocompetente, como les decía. Solo el 5% madura y pasa a recibir los antígenos extraños.
pasa a través de las vénulas y ya ahí ya el linfocito empieza a ser inmunocompetente. Entonces, el linfocito T empieza a madurar. ¿Se acuerdan que les comentaba que les presentan, las células presentadoras de antígenos les presentan los antígenos al linfocito T inmaduro, y empieza a hacer una selección positiva? La selección positiva va a ser solamente los linfocitos que se toleran esos antígenos propios y van a ser los que van a combatir ese antígeno extraño. Entonces allí la selección positiva, los linfocitos se clasifican o prácticamente se diferencian en linfocitos T ayudadores y linfocitos TCD8 activos. Y de acuerdo a sus clústeres de diferenciación, que pues para los linfocitos T, CD8 son los que reciben el estímulo de las moléculas MHC1, y los linfocitos TCD4 son los que reciben el estímulo de las moléculas MHC2. Entonces, allí en la selección positiva se diferencian ya los linfocitos TCD8 y los linfocitos TCD4. Los CD4 van a ser los ayudadores o los helpers, los que van a hacer TH1, TH2. Y los linfocitos TCD8 son los citotóxicos que van a tener su función inmunológica. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Los que no logran tolerar estos antígenos pasan a ser linfocitos T autorreactivos, y ya pues los linfocitos que no pueden responder son eliminados por apoptosis, que son generalmente el 95%. Y pues que no se sabe que en los corpúsculos tímicos que se han eliminado es todavía controversial. Entonces, aquí en esta tablita es el resumen de lo que les acabo de decir. Y pues tener en cuenta que la selección positiva solo sobreviven aquellos timocitos. Acuerden que los timocitos son los linfocitos T inmaduros que hayan generado los receptores TCR capaces de reconocer las moléculas propias, bien sea MHC1 o MHC2, de acuerdo a la clase de la molécula que reconozcan, pasan a ver linfocitos TC8 o linfocitos CD4. Entonces aquí están las células doblemente negativas, está el timocito. Entonces aquí ya cuando ya están doblemente positivas, de acuerdo al clúster de diferenciación, los que reconozcan la MHC1 pasan a ser linfocitos TCD8, y aquí también los alfa gamma y estos linfocitos TCD8 que son los citotóxicos, y los TCD4 son los ayudadores. Bueno, entonces aquí está. El timocito madura la célula presentadora de antígeno, que es la célula APC, le presenta su antígeno, y ese antígeno permite que se madure el linfocito y se diferencien linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. Entonces, los CD4 son los ayudadores y pues pasan a ser TH1 o tener una respuesta TH1, TH2, que más adelante la vamos a ver. Y los CD8 son los que van a producir citotoxicidad de las células que tienen ese antígeno intracelular y pues poderla eliminar. Bueno, esto ya, aquí está. Aquí está la corteza, que está llena de células con todo un proceso mitótico. Aquí están las células presentadoras, las APC presentando las moléculas de histocompatibilidad para que se logre diferenciar el linfocito T ayudador, el linfocito T citotóxico. Después de que ya esas células cumplen con su función, aquí ya en la médula, ya los linfocitos ya pasan, los linfocitos TCD8 y TCD4 ya maduritos, que para que salgan al sistema ya circulatorio y continúen con su respuesta inmune. Entonces, las células de Temo hay células hematopoyéticas, como les decía, células que vienen de la médula ósea con el estímulo de Notch para poderse diferenciar en los linfocitos T. Entonces, esos timocitos, que son de origen hematopoyético, reciben el estímulo de las células presentadoras de antígeno, y ya las células luego pasan a ser células maduras. Entonces, ¿cuáles células hay en el timo? Están las células hematopoyéticas,
células T en desarrollo timocitos y células estromales que incluyen las epiteliales de la corteza y las de la médula tímica, como las células dendríticas. Entonces, recuerden que en el timo hay células T inmaduras, que son timocitos, y ya las maduras inmunocompetentes que van a salir a la periferia a cumplir con su función inmunológica. Los macrófagos además también están, que son los que fagocitan los linfocitos defectuosos, que recuerden que son el 95%, el 5% solamente el que logra madurarse. Entonces aquí ya pasamos a la médula ósea como el otro órgano secundario. Ya pues la médula ósea están donde es la fábrica, están las células madres donde se van a producir todas las respuestas, van a producir pues, las células sanguíneas, que ya vamos a verlas, y pues se van a diferenciar en todas las células sanguíneas. Ay, se trabó eso. Entonces aquí está la célula madre sanguínea, está la célula mieloide, la célula linfoide. Entonces, de acuerdo al linaje, la célula linfoide madura linfocitos B, linfocitos T citolítico natural, y el mieloide pues madura a los granulocitos y a los eritrocitos y a las plaquetas y también a los monocitos. Ahí vale. Si pasamos al vaso, es un órgano que está en el hipocondrio izquierdo, otro órgano capsulado, y es un órgano donde pues tiene pulpa blanca están las células blancas o leucocitos, y donde están los linfocitos germinando, y la roja es donde pues hay lagunas vasculares donde están los centros de germinación de los glóbulos rojos, y ahí donde también se eliminan glóbulos rojos que ya tienen 120 días, es prácticamente el eliminador de glóbulos rojos viejos. Entonces en la pulpa blanca están los linfocitos, los leucocitos, glóbulos blancos, y en la roja están los glóbulos rojos. En la blanca es donde también se presentan antígenos, y también sucede toda la maduración de estos linfocitos T y también los linfocitos B. En las zonas más internas están los linfocitos T, y en las zonas más finales o externas están los linfocitos B, que son los que van a recibir activación por antígenos, igual que los linfocitos T. Entonces, en la pulpa blanca es donde están los leucocitos y están los linfocitos, dentro de esos los linfocitos que van a madurar. Y como les comentaba, en la pulpa roja está la reserva de los eritrocitos, pero también el desecho de eritrocitos que ya no sirven por apoptosis sana. Todas las funciones son linfopoiesis, eritropoiesis y hematólisis, porque elimina eritrocitos que no sirven, ¿no? Entonces aquí les comentaba, también hay tejido linfoideo secundario, está en la piel, y en la dermis y en la epidermis, y pues que en la epidermis están los queratinocitos, células de Langerhans, hay linfocitos epiteliales, y también queratinocitos que tienen su función inmunológica. Y en la dermis pues hay células plasmáticas, mastocitos, macrófagos, linfocitos. Y en el sistema mal pues son el tejido asociado a las mucosas, como les comentaba, están en todos los tractos, gastrointestinal, respiratorio, urinario, donde están todo el tejido linfoideo presto para producir la respuesta inmune. Incluye las placas de Peyer a nivel intestinal, y pues allí los linfocitos T y B son activados por los antígenos. Esta se me fue. Si vamos a la hematopoiesis, pues como les comentaba, en la célula madre permite la formación de estos linajes, células granulocíticas, linfocíticas, y también por los eritrocitos y las plaquetas. Bueno. Entonces aquí la célula madre ya les había comentado, producen los linfocitos, eritrocitos, megacariocitos, logran producir las plaquetas, y los granulocitos pues están los neutrófilos, sinófilos y basófilos. La célula madre, de acuerdo a unas unidades formadoras de colonias específicas para la línea mielomonocítica y la línea monolinfocítica, permite que se produzcan en la mielomonocítica todos los granulocitos y también los
monocitos y en la linfocítica se produzcan los linfocitos. Entonces, las unidades formales de colonia activan esas líneas germinales y se producen los precursores de los monocitos y de todos los granulocitos. Los granulocitos van a ser neutrófilos, sinófilos y basófilos. Y en la monocítica, pues están activas para activar los linfocitos T y los linfocitos B. 75% de esta, aquí también están en la mielomonocítica, están los eritrocitos. El 75% de las células que se producen a nivel de la médula ósea son eritrocitos y el 25% leucocitos. El promedio de vida de los eritrocitos son 120 días, mientras que los leucocitos son 7 días nomás. Profe. Se me pegó esto, ya. Entonces, sobre la eritroproyesis están las células inmaduras de los eritrocitos, son los proeritroblastos, y están los reticulocitos que están muy acentuados en los recién nacidos, que son aquí en la célula 4, un eritrocito inmaduro lleno de ribosomas, es un reticulocito que es muy abundante en recién nacidos. Y acá está el eritrocito ya maduro. Entonces, el eritroblasto es madura el eritrocito. Si vamos a la granulopoiesis, están todas las células blásticas que van a madurar el neutrófilo, sinófilo y el basófilo. Generalmente la mayoría son neutrófilos. Y monopoiesis para producir el monocito. Entonces, monoblasto para producir el monocito. Y en la linfopoiesis está el linfoblasto y va a producir los linfocitos. Y megacardioblasto va a producir las plaquetas. Todos por acción de por la trombopoietina activa la producción de las plaquetas y la eritropoietina para la producción de los eritroblastos. Se me está pegando. Bueno, aquí están los linfocitos, los glóbulos rojos que son bicóncavos. Aquí cuando son fagocitados ya viejos, son fagocitados y eliminados por apoptosis. Aquí está, este es el reticulocito con ribosomas, es el inmaduro. Y aquí está el glóbulo rojo maduro. Entonces, las células sanguíneas que produce la médula ósea son leucocitos, trombocitos, eritrocitos. Trombocitos son plaquetas, ¿no? Entonces, los leucocitos son neutrófilos, sinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, que son los que se van a dar en el glóbulo rojo, perdón, en el hemograma, perdón. En el hemograma usted va a ver todas estas células. Cuando usted le dicen en el hemograma, en un paciente hay una desviación a la izquierda, la desviación a la izquierda es esto que les comentaba acá. Cuando están madurando los leucocitos, ustedes ven al lado izquierdo están todas las células, está la célula madre y las células inmaduras, y al lado derecho están las células maduras. Cuando usted dice desviación a la izquierda, quiere decir que hay una cantidad de células blásticas, y eso está indicando una infección muy grave o un proceso leucémico. Entonces, desviación a la izquierda, recuerden que es cuando hay células inmaduras. Todas estas células de acá inmaduras, cuando en un hemograma le digan hay una desviación a la izquierda porque hay bandas, hay blastos, entonces eso quiere decir una desviación a la izquierda, y eso es un indicativo, una neoplasia o una infección grave, ¿no? Este es qué pena, ¿será que me podría repetir? Es que me trabó el audio, no lo escuché bien. Yo les mostraba que está la célula madre. Entonces, estamos hablando de izquierda a derecha, célula madre primero, luego aparecen todos los blastos, las células precursoras. Y después de las células precursoras pasa a ser una célula madura, ¿no? Entonces, a la izquierda están las células inmaduras y a la derecha las maduras.
Cuando usted en un hemograma le dice hay una desviación a la izquierda, quiere decir que hay unas células inmaduras y hay un proceso blástico, un proceso leucémico o un proceso, una apendicitis, una leucemia allí porque está activando esa médula ósea. Entonces, una desviación a la izquierda quiere decir que hay más células precursoras que las maduras y eso es indicativo de patología, ¿ok? ¿Entendió allí? Sí, pero ¿de qué células? ¿Toda la línea mielocítica y linfoide o cuáles? Estamos hablando de los leucocitos. Leucocitos, o sea, la linfoide. Leucocitos. Entonces, si vemos un precursor de granulocito, que este es un neutrófilo, si vemos bandas, que son los precursores de estos, de neutrófilos, eosinófilos o basófilos, es una desviación a la izquierda, quiere decir que hay un proceso infeccioso como una apendicitis o hay un proceso leucémico o neoplásico. Entonces, eso es importante y ustedes lo van a escuchar en todas sus carreras. Los linfocitos, pues como les comentaban, pueden ser CD4, CD8 y pueden ser linfocitos reguladores o supresores y los T gamma delta. Como les comentaba, ellos van madurando cuando ya maduran ahí en el timo, la TH1, TH2, aquí están las citoquinas típicas de TH1 y los de TH2. Los TCD8 son los linfocitos T, que con todas estas citoquinas, que no vamos a entrar, de eso vamos a ver después. Y son los citotóxicos. Los reguladores pues permiten la regulación a nivel de toda esta producción ellos producen las citoquinas que van a regular todo ese proceso de linfopoiesis. Y también de la respuesta a nivel de producción de citoquinas. Bueno. Los NK, acá están los linfocitos. NK, pues es el planocito que va a producir los anticuerpos. Los linfocitos TH son linfocitos helper, HD helper, y pueden ser TH1, TH2. Están los citotóxicos, que son estos TCD8. Y los NK, que son los natural killer, que son los que suprimen las células que están totalmente hiperreactivas, tienen muchas moléculas de presentadoras de antígenos, ellos inmediatamente dicen que hay algo raro y los eliminan. Si usted coge un tubo de sangre y lo centrifuga, puede ver aquí que la sangre se divide en plasma, células rojas y la mitad los glóbulos blancos. Y pues esto permite el transporte, regulación y protección y homeostasis como tejido sanguíneo para pues, el ser humano, ¿no? En la sangre es donde están todas estas células que les había comentado, están los leucocitos, eritrocitos, trombocitos, entonces todo eso es lo que permite estar implicado de esto en la respuesta inmune. Si hay un coágulo, el coágulo está lleno de fibrina y todas estas células leucocíticas, todas células hematopoieticas, y pues está aquí la presencia de fibrina, que es la representación del coágulo. Aquí están los neutrófilos, que son activados en la respuesta inmune innata, que cuando ve la presencia de un antígeno inmediatamente migra, pasa por los vasos linfáticos por diapédesis y va a activar la fagocitosis para poder eliminar totalmente este antígeno. Aquí está el neutrófilo, cómo recibe el estímulo, activa el sistema de complemento y permite por endocitosis digerir esta bacteria o el antígeno que está presentado, ¿no? Los sinófilos y los basófilos, aquí están las fotos, los sinófilos tienen gránulos totalmente anaranjados y los basófilos azurófilos tienen sus funciones específicas, los sinófilos sobre todo cuando hay procesos alérgicos o reflejo de una parasitosis, los basófilos generalmente están representando una respuesta tipo inflamatoria por también alergias, producen mucha histamina y son quimiotácticos. Aquí explicar que hay muchos macrófagos. Como macrófagos están los macrófagos von Puffer hepáticos, están los sinusoideos esplénicos, en los senos ganglionares, en los alveolos pulmonares,
y en líquido sinovial, pleural y peritoneal hay macrófagos. Estas células dendríticas no van allí. Es un eritrocito, como un eritrocito puede tener formas anormales, como esta célula falciforme que produce pues anemia de células falciformes. En un hemograma, es un ejemplo, un hemograma que ustedes van a mandar al paciente, generalmente van a ver más que todo neutrófilos y linfocitos en más o menos un 30%. Están aquí los eritrocitos con todos sus valores específicos, están la hemoglobina, el hematocrito y están las plaquetas. Entonces, ver un hemograma cómo expresa todas estas células de la hematopoiesis. Bueno. Vamos a ver aquí. Ojalá que alcancemos. Quedan casi 20 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, yo sí tenía una pregunta, es cuando vimos lo de los linfocitos T, que ellos eran entrenados para no reconocer lo no propio, ¿es para reconocer o no reconocer lo propio? Si no le escucho bien, ¿cómo? Que cuando en los linfocitos T, cuando son entrenados, ¿sí? O sea, sí, los que pasan ya, o sea, los que representan el 5%, sí, estos son para reconocer o no reconocer lo propio. No, ellos ya reconocieron lo propio, pero sobrevivieron, toleraron lo propio y pasaron a ser inmunocompetentes para reconocer lo extraño. ¿Sí me entienden? Ya, sí, Eso sí, es sí. eso. O sea, no reconocer lo propio es que no vayan a resultar como sí, sucede en las enfermedades autoinmunes. Ajá. Que van y reconocen lo propio y entonces causan daño a tejidos y estructuras propias. Sí, ya entendí. Sí, los que logran la tolerar son los sobrevivientes y somos que el 5% que va a actuar con los antígenos extraños. Ok, gracias. Entonces aquí el resumen de la respuesta inmune inespecífica y la específica, pues las barreras primarias ya vieron ustedes que habían mucosas y está la piel y está dentro de la piel la dermis y la epidermis como barreras primarias y barreras secundarias pues está el sistema de fagocitosis y toda la respuesta inflamatoria que se da por histaminas, por edema, presencia de infección. Que las barreras secundarias, pues la fagocitosis está dada generalmente por monocitos neutrófilos, pues que son fagocíticos que van a eliminar esa infección que hay. Esta es la respuesta inmune inespecífica. Ya la específica se da a nivel de la respuesta inmune humoral dada por los linfocitos B y expresada específicamente por las inmunoglobulinas, que ahorita si alcanzamos a hablar de las inmunoglobulinas hablamos, y la respuesta inmune celular, que son los linfocitos T ya maduros, que fueron los que van a reconocer el antígeno y producir toda la respuesta inmune adaptativa a través del estímulo de las citoquinas, y se acuerda que les mostraba los TH1, TH2, les mostraba los citotóxicos, que son los que van a producir una cantidad de citoquinas y producir toda esta respuesta inmune adaptativa. La fagocitosis la realizan generalmente monocitos, neutrófilos y macrófagos. Entonces recuerden bien qué células están produciendo esta fagocitosis. Y hay unos en la respuesta inmune innata, hay unas células de unos receptores de patrones de reconocimiento, receptores de reconocimiento de patrones que son los receptores que van a reconocer esos antígenos que están, antígenos no procesados. Están los receptores Toll-like receptors, las leptinas, los receptores de Scavenger, están en la respuesta inmune ya humoral, están la proteína C reactiva, las proteínas de unión alamanosa, ficolina, surfactantes. Todos estos receptores van a activar esa inmunidad innata para activar la fagocitosis y toda esa respuesta inmune inespecífica.
También están los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los que van a activar estos toll-like receptors, que pues hacen parte todos de la activación de la respuesta inmune innata. Y hay otros receptores, como son pues la fracción C, la inmunoglobulina, ya en el proceso de ozonización, cuando hay un anticuerpo pegado a una célula infectada, muestra la colita, la fracción FC de su inmunoglobulina, y esa colita de la inmunoglobulina, que es la fracción FC, va a permitir ser reconocida por un macrófago y que sea eliminada, ¿no? También está el sistema de complemento y están pues toda la respuesta inmune de las citoquinas. Y pues aquí está la total de los macrófagos y las células dendríticas, que son las que van a ser la mediadora entre la respuesta inmune innata y la adaptativa, porque son las que van a producir esa presentación de esos antígenos. Las barreras epiteliales permiten dar integridad a un órgano y evitar que se produzca una infección, que hay unas barreras primarias y secundarias que les he mencionado, y que hay una respuesta de unas células efectoras que van a responder ante la presencia de un antígeno X o un luego ya la respuesta inmune adaptativa. ¿Cuáles son? Pues en la hematopoiesis, que están los granulocitos, neutrófilos y nucleobasófilos, están las células epiteliales, están los macrófagos, monocitos, células dendríticas y los linfocitos NK. Y en la parte humoral, pues está ya realmente todas las proteínas que se producen ante una célula, ante presencia de una respuesta inmune innata, como les decía, proteínas reactantes, proteínas C reactivas, todas esas hacen parte de la parte humoral. Y en la respuesta inmune adaptativa ya aparecen unas células, ya que aparecen solo linfocitos, la inmunidad adaptativa, los linfocitos ya maduros que han pasado por todo ese proceso. Acuerden que ya empezaron a reconocer los antígenos, están los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD8, y ya pues están los linfocitos T de memoria, los reguladores, pues los linfocitos B productores de anticuerpos. Y en la parte humoral pues ya están los anticuerpos. Entonces es importante ver este paralelo, que lo entiendan como hay unas células específicas para la inmunidad innata y otras para la inmunidad adaptativa. Perdón, ¿y los linfocitos B de memoria? Sí. También estarían dentro de los B. Sí, ahí los mencioné, los linfocitos T de memoria, están en la respuesta inmune adaptativa. Entonces, en la respuesta inmune innata, pues, ¿cómo? Están los neutrófilos, macrófagos y los natural killer, que les había comentado, que tienen una función fagocítica y totalmente destructora del antígeno que está allí de la infección, ¿no? Entonces los macrófagos, recuerden, no tienen solamente un receptor, ellos tienen muchos receptores de muchísimos antígenos. Ellos tienen receptores de manosa, lipopolisacáridos, tienen receptores CD3, tienen scavenger. Esto es una célula polifacética para recibir estímulos antigénicos. Entonces lo que hace el macrófago es recibir aquí el cuerpo extraño, el antígeno, el microbio aquí, y lo destruye por endocitosis, empieza a destruirlo, y después de estar aquí con por endocitosis, empezar a destruir este antígeno extraño, él secreta citoquinas que van y activan la respuesta inmune adaptativa. Aquí está, cómo lo digiere por la lisosima, lo termina formando el fagolisosoma, y el fagosoma ya lo destruye y produce sus citoquinas para activar. Entonces estas son todas las citoquinas que ya después de que está estimulado por ese cuerpo extraño o ese
este microorganismo, él produce citoquinas que van a estimular, tienen unos efectos locales y unos efectos sistémicos. Entonces ya este macrófago es vital porque va a estimular la respuesta inmune adaptativa, tanto innata como adaptativa, ¿no? Entonces, produce interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 12. Y pues recordar que la fiebre se estimula, es un efecto sistémico, sobre todo dado por la producción de interleuquina 6, que va a ser la que va a producir fiebre y va a inducir, la fiebre pues induce otra respuesta como inmunidad. Profe, la fiebre también no se puede dar por las prostaglandinas. Claro, las prostaglandinas también son, y también tienen que ver con el dolor, pero las prostaglandinas ya es otro tema que luego lo podemos tratar. Entonces, un macrófago activado induce la respuesta inflamatoria aguda, el reclutamiento de leucocitos, proliferación y diferenciación de muchas células de la médula ósea y permite orientar ya la respuesta inmune adaptativa porque con la interleuquina 12, 18, la 1 y el factor de necrosis de crecimiento activan esa respuesta inmune que dice, vea, aquí está el macrófago activo, la interleuquina 12, la 18 y la 1 y el factor de crecimiento va a activar esos linfocitos para que empiece todo ese proceso de maduración del linfocito y se active la respuesta inmune adaptativa. Y también están los inhibidores para regular, están los macrófagos que producen interleuquina 10 y ese factor de crecimiento para evitar que haya una respuesta descontrolada. Entonces, a través de la interleuquina 10 se controla la respuesta inmune, recuerden, para que no se produzca, se controla toda esa actividad. Entonces, el macrófago activado, después de la infección, produce el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, 6 y otras, y actúa sobre órganos y tejidos para activar toda esta respuesta. Entonces, se activa la producción de fiebre, que la fiebre es prácticamente, actúa para que en el hipotálamo haya una regulación de ese termostato, entonces empieza fiebre, luego sudoración. Entonces, todo esto permite para mejorar la respuesta inmune e inhibir el crecimiento microbiano aumentando la temperatura. Entonces, el paciente empieza a tener toda esta sintomatología, aumento de su temperatura y luego sudoración. En el hígado se producen, después de que recibe el estímulo de todas esas citoquinas dadas por los macrófagos, produce proteínas de fase aguda, proteína C reactiva, produce proteínas reactantes para activar esa ozonización y también se activa la médula ósea. Por eso cuando les decía una desviación a la izquierda, quiere decir que esa médula ósea está muy activa porque ha sido activada y hay una desviación a la izquierda, hay blastos, ahí respondiendo ante la presencia de X o Y infección y todo, pues la fagocitosis, todo este proceso de inmunidad innata activado totalmente. Están las células dendríticas también activadas que van a coger ese antígeno, procesarlo y presentárselo a los linfocitos T para que se produzca la respuesta inmune adaptativa y puedan estimular a los linfocitos B para que estos linfocitos B terminen produciendo aquí los anticuerpos como les muestro aquí. Si ya pasamos a las inmunoglobulinas, pues las inmunoglobulinas tienen una estructura muy particular. Ella puede tomar diferentes formas por su parte flexible de bisagra, pues no solamente como aquí está la Y, sino también pueden tener formas rectangulares por su forma de bisagra, ¿no? Aquí está, hay un video que pueden ver. Profe, qué pena, antes de que se corte, habíamos quedado en un taller y entre 8 días sería el parcial como para cuadrar eso. Sí, yo ya les mandé un taller, ¿ustedes no lo recibieron hace 8 días? Yo ahora les mando... No hemos recibido ningún taller. Yo mandé un taller hace 8 días, entonces... Como ahí el link del grupo para WhatsApp para que por favor ingreses y nos lo envíes por ahí. Listo, yo lo mando ahorita. Entonces aquí están las inmunoglobulinas, que son estructuras globulares sintetizadas por los linfocitos B y células plasmáticas. Son capaces de reconocer moléculas de antígeno y producir hipoinmunocomplejo y producir la respuesta inmune específica. Generalmente se producen a los 7 días y pueden durar meses, dependiendo del antígeno, pueden durar hasta 3-6 meses y a veces de por vida.
neutralizan el microorganismo y activa el complemento, es una de las principales funciones de esta respuesta. Aquí está la fase total, está la parte variable, que es la que está en naranja, que es la que se une el antígeno, y